Un día Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Un día Jesús, orando en un lugar, allí estaba, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Esta semana vamos a estudiar, vamos a analizar la lección número 2 de este trimestre, que se titula Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Ese es el título de nuestra lección. Esta semana vamos a reflexionar sobre la desesperación expresada por el salmista en tiempos difíciles. Vamos a reflexionar sobre la desesperación expresada por el salmista en tiempos difíciles. Durante esta semana vamos a analizar, familia, durante esta semana vamos a analizar 4 salmos. El Salmo 44, el Salmo 22, el Salmo 13 y el Salmo 60. ¡Wow! A medida que los analicemos, vamos a aprender grandes lecciones. Por ejemplo, nos damos una adelantada para el Salmo 44. En el Salmo 44 encontramos que la honestidad, encontramos la franqueza de los salmistas en sus peticiones hacia Jehová. Es decir, si me permiten ustedes leerlo, la honestidad y la franqueza de los salmistas en sus peticiones a Jehová pueden sorprendernos e incluso escandalizarnos. En general, tendemos a rehuir ese nivel de audiencia cuando nos dirigimos a nuestro Creador. Tal como lo dije la semana pasada y lo repito, a veces nosotros tenemos miedo de expresarle a Dios lo que estamos pensando. A veces nosotros tenemos miedo de expresarle a Dios lo que hay en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. De cierta manera, le tenemos miedo a Dios de expresarle lo más oscuro de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos. Miren lo que estoy diciendo, mi familia. A veces nosotros le tenemos miedo a Dios. Le tenemos miedo de expresar lo que pasa por nuestra tenebrosa mente, nuestros pensamientos más oscuros. Tenemos miedo. Pero los salmistas nos enseñan, nos van a recordar cómo podemos orar, cómo debemos orar, cómo debemos orar. ¿Por qué? Por ejemplo, el Salmo 44, los hijos de Coré confían en Dios, sin importar las humillaciones que enfrenten, pues recuerdan las obras que Jehová hizo por ellos. En su queja no dominan los resentimientos ni la recriminación hacia Dios. Más bien su oración se basa en la verdadera fe, en la fuerza y en la misericordia de Dios. Mi familia, esta semana entonces vamos a repasar que otra vez los salmistas pasan momentos difíciles como nosotros, pasan situaciones complicadas como nosotros. Los salmistas también a veces quieren tirar la toalla. Sí. En nuestra introducción dice el autor, la creencia de que únicamente la oración espontánea es real parece prevalecer entre algunos cristianos. Sin embargo, los discípulos de Jesús se sintieron inmensamente recompensados cuando le pidieron que les enseñara a orar. Si Jesús escuchó cuando sus discípulos le dijeron, enséñanos a orar. Y vaya, Dios colocó un devocionario. Ese devocionario es el libro de los Salmos. Salmos es el corazón de la Biblia. Salmos está en el corazón de la Biblia. No solamente para mostrarnos cómo oraba el pueblo de Dios en la antigüedad, sino también para enseñarnos cómo podemos orar hoy. Insisto, mi familia, esta lección de este trimestre
Vamos a aprender cómo orar, cómo expresarnos con Dios. Pero de una vez digo, no debemos tenerle miedo a Dios, de expresarle nuestro pensamiento, lo malo, lo bueno, lo peor, lo oscuro, lo terrible, lo horrible. No debiéramos nosotros tenerle miedo de expresarle estas cosas a Dios. No debiéramos tenerle miedo. Desde la antigüedad, Salmos ha sido parte de las oraciones del pueblo de Dios. Sí, ha sido parte de las oraciones de Dios. Incluso Jesús oró cuando estaba colgado en la cruz del Calvario, oró usando un salmo. ¿Alguien se acuerda qué salmo usó Dios cuando oró en la cruz del Calvario? ¿Alguien se acuerda qué salmo usó Dios cuando estaba en la cruz del Calvario? Jesús usó el salmo que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y quién de nosotros no ha orado usando salmos? Hay un salmo que a mí me gusta mucho, que es una oración, es un salmo que dice: no clamamos a ti por nuestras buenas obras, sino clamamos a ti por tu gran misericordia. No clamamos a ti por nuestras buenas obras. Clamamos a ti por tu gran misericordia. Y miren lo que estamos tratando de explicar, familia. Miren lo que estamos tratando de explicar. Que hay algo tan importante, hay algo pero tan importante en la Biblia como mirar hacia atrás y usar frases de los salmos para que nosotros los usemos en el momento de la oración. Entonces, esta semana analizaremos el papel que desempeñaron los salmos para ayudar al pueblo de Dios a transitar su vida de peregrinaje y a crecer en su relación con Dios. Debemos recordar que los salmos son oraciones y como tales tienen un valor incalculable, no solo por su información teológica, sino también por el modo en que pueden enriquecer y transformar nuestras oraciones individuales y colectivas. Orar los salmos ha ayudado a muchos creyentes a establecer y afianzar una vida de oración habitual y satisfactoria. Esta semana seguiremos examinando salmos, especialmente en el contexto de las ocasiones en que las cosas no nos van muy bien. Así que mi familia, esta semana les invito para que juntos aprendamos un poco cómo orar. Como dijeron los discípulos, enséñanos a orar. ¿Qué les parece que juntos nos esforcemos por estudiar la Biblia todos los días? Y los invito para que mañana, primeramente Dios, a las 7 de la mañana, sigamos juntos reflexionando en la palabra del Señor. El título del día de mañana es Fomentar el uso de los salmos en la oración. Nos veremos si Dios así nos presta vida. Hoy cierro con el siguiente pensamiento. Orar es nuestro privilegio. Orar es vaciar nuestro corazón aún de los pensamientos más oscuros, más negativos, llenos de resentimiento, llenos de rencor. Orar es la oportunidad que tenemos con Dios de expresarle todo lo que nos está preocupando. Que mi Dios los bendiga, que mi Dios les conceda su gracia maravillosa en este día. Soy su amigo Nemorio Machucho González y les deseo un feliz sábado. Donde estén, en el templo que vayan, ríndanle tributo, gócense y cántenle con gran alegría y con gran emoción al Dios de Israel, que nunca nos ha dejado en momentos aún más difíciles que hemos pasado. Que Dios los bendiga.